Ahí está, creo que ya les salió el aviso de que esta sesión se está grabando para ustedes. Sí, profe, ya salió. Muy Sí, bien, ya salió. Sofía. Muy bien, Benny. Muchas gracias por estar pendientes y avisar, ¿no? Les platico un poco. Hay un hada, el hada 2, que según yo lo puse para entregar el día 8 de septiembre, pero me doy cuenta, hoy estuve revisando los trabajos que han subido, ya tienen su calificación, la retroalimentación también del ensayo, del primer ensayo que entregaron, y ya está en plataforma dispuesto, ¿no? Para que ustedes revisen y vean las observaciones que se les hizo a su documento, ¿sí? Y esperaba calificar el ADA 2, pero veo que al momento de subir las instrucciones, pues no le puse visible. Entonces ustedes, yo lo veía, pero pues ustedes no tenían visible esa actividad. Y ya lo habilité, ¿sí? Ya está habilitada para que ustedes entreguen, si no me equivoco, este jueves por la noche, creo que a las 11 de la noche. Y este trabajo, el ADA 2, consiste en el protocolo de investigación que ustedes van a plantear para tener los resultados a final de semestre, ¿no? Este protocolo, pues es importante de que ustedes se organicen ya en equipos, que planteen el tema que ustedes van a trabajar en este protocolo. Si quieren, se los pongo en pantalla para que revisemos rápidamente antes de iniciar con el tema. Sí, déjenme nada más lo busco y les sigo contando al respecto, ¿no? Entonces, déjenme lo busco. Ok, entonces protocolo, reporte de prácticas. Que voy a compartir la pantalla para que ustedes lo tengan visible también y les explico un poco de lo que consiste el documento. ¿Sí? Entonces, en este momento ya se está compartiendo la pantalla, ¿sí lo están viendo? ¿Ya lo ven, jóvenes? Sí, sí se ve, profe. Ok, entonces, miren, lo del seminario ya no va a haber tiempo de hacerlo, solamente vamos a entregar el documento y es una ADA que vale 10 puntos, es el ADA 2 que quedó pendiente hace una semana. Entonces acá, pues la intención de que ustedes tengan ya su, su proyecto de investigación es irlo analizando conforme van avanzando y que al final del semestre pues ya tengan redactado y con resultados su proyecto, ¿sí? Entonces el objetivo del trabajo dice desarrollar un proyecto de investigación que ayude a comprender las ceremonias mayas y la cosmovisión en cuanto al manejo del monte, ¿sí? Eh, las grabaciones de la sesión en la cual no pude estar habla un poco de las ceremonias que se van haciendo en todo el proceso del establecimiento de la milpa maya. Sin embargo, hay otras ceremonias también que no están ahí mencionadas, pero pues sería importante que ustedes lo investiguen si quieren trabajar alguna ceremonia en particular, ¿sí? Y esa ceremonia, pues la vamos a entender, vamos a hacer revisión bibliográfica, vamos a hacer trabajos de campo, en la cual mediante una metodología, pues vamos a estudiar de manera muy precisa y muy cerca con la comunidad de cómo visualizan o cómo se lleva a cabo esa ceremonia que ustedes eligieron, ¿no? Entonces dicen equipos colaborativos, ya entrando a las instrucciones del documento, y con base a las lecturas, hay videos también subidos, pláticas con abuelos y revisión bibliográfica. Los integrantes del equipo se ponen de acuerdo y eligen la ceremonia, el rito o cuento, o puede ser también una leyenda en torno al manejo del monte, ¿sí? Que investigarán, describirán y analizarán desde una mirada crítica y reflexiva. La finalidad es interpretar el por qué se practica, qué importancia tiene, por qué se sigue practicando hoy en día,
qué importancia tiene para el campesino, su familia y la comunidad realizar esa ceremonia, ese ritual o ese cuento, la leyenda. ¿Y qué hay detrás de ese cuento, de ese rito, de esa leyenda o ceremonia que esté relacionado con las prácticas del manejo del monte? ¿Sí? Esas tres preguntas son importantes que planteemos la metodología para poder aterrizar el trabajo en cuanto al manejo del monte se refiere, ¿no? Entonces dice paso 2, de manera individual, inician la búsqueda y selección de bibliografía relacionada al tema seleccionada y la comparten con su equipo con la finalidad para su análisis y seleccionar la bibliografía que será útil para su proyecto de investigación, ¿sí? En el paso 3 dice, posteriormente en equipos elaborarán el protocolo de trabajo de investigación formativa considerando dos aspectos esenciales. Uno, la investigación con fuentes secundarias. Esto quiere decir que antes de que yo transcriba la metodología de mi proyecto, pues primero tengo que buscar información relacionada con la ceremonia, información relacionada que tiene que ver con fuentes secundarias, con algún artículo, alguna nota de un diario, de una revista, documentales en YouTube. También hay algunos documentales que hablan sobre algunas ceremonias mayas, entre otras, ¿sí? Entonces, esta primera información, pues va a servir para armar el marco teórico del proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Y luego en el paso 4 dice trabajo de campo, entrevistas a informantes claves, encuestas a personas de la comunidad, pláticas semiestructuradas, puede ser con menes. ¿Por qué los menes? Porque los menes son las personas que realizan algunas ceremonias, son las personas indicadas que tienen esa conexión con la parte divina, con la parte sagrada, y también algunos hierbateros, y en su caso, en la comunidad que ustedes elijan, existen estas figuras aún, ¿no? Si no, pues solamente con los vecinos o con los abuelos, ¿sí? También importante incluir o reflexionar qué tanto conocen estas nuevas generaciones de las ceremonias, qué tanto ha cambiado esas ceremonias hoy en día, si la cosmovisión como se veía antes es similar a la de hoy o se ha perdido esa esencia de esa ceremonia, ¿sí? Por eso es importante incluir esa parte de revisión bibliográfica, esa parte metodológica que me va a dar las herramientas para poder plantear las estrategias de campo, ¿no? Que en este caso, pues sería una entrevista semiestructurada, ¿sí? Y finalmente redactan de manera detallada la metodología de la investigación. Entonces, antes de describir la metodología, pues tengo que describir el objetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ritual, el chachac en la comunidad de Mashcanú podría ser, ¿no? Interpretar el ritual del chachac en la comisaría de Mashcanú. Ese podría ser el objetivo del trabajo de investigación. Y los objetivos específicos, pues podrían ser analizar la importancia de este ritual en relación al manejo del monte. Ese podría ser un objetivo específico. El otro podría ser analizar qué tanto ha cambiado esta ceremonia eh, en la vida actual o en la fecha en la cual estamos, ¿no? En la vida contemporánea que hoy llevamos. Entonces ya hay dos objetivos importantes. Primero, analizar la importancia de esa ceremonia en relación al manejo del monte. Y la otra, pues también importante identificar o analizar qué tanto ha cambiado esa ceremonia hoy en día, ¿no? Y con esos aspectos, pues plantear la metodología. Se realizarán entrevistas semiestructuradas con los abuelos de la comunidad de Mashcanú, para lo cual las personas seleccionadas, pues son personas adultas que tienen una edad de 40 a 70 años, que trabajan en el campo. Aquí yo estoy diciendo cuáles son las características de esas personas que yo voy a entrevistar, ¿no? Si voy a entrevistar a los menes, pues también decir, no sé, integrar en la entrevista 3 o 4 menes o hierbateros o parteras también del pueblo, conocedoras de esta ceremonia, ¿no?
Y finalmente, pues integrar a los jóvenes, ¿no? Un grupo de entrevistar a un grupo de jóvenes para poder analizar si ellos tienen presente esa ceremonia, si la conocen o no. Entonces, con respecto a esa sectorización de a quiénes vamos a entrevistar y cómo lo vamos a trabajar, pues ya vamos definiendo la metodología, si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer videos grabados, ¿sí? Entonces, acá está la estructura del trabajo. Dice que tiene que tener una introducción, un marco teórico, los objetivos que ya les puse algunos ejemplos, la metodología que se va a emplear, y bueno, la bibliografía, ¿no? Entonces solamente es el protocolo. Ahora, ese protocolo lo vamos a revisar la siguiente semana. Vamos a hacer ajustes de ese protocolo eh, para que ya quede bien y que a finales a principios de octubre, pues vayan haciendo el trabajo de campo y podamos recabar esa información necesaria para integrar el trabajo final, ¿sí? Entonces, acá está la rúbrica de este trabajo, vale 10 puntos. Ahora, no, en este apartado, pues no tienen que hacer trabajos de campo, ¿no? Tienen que leer, tienen que discutir, tienen que elegir bien el tema. Hay muchos temas importantes, por ejemplo, creo que acá en la parte introductoria les menciono algunos rituales o algunos temas que se puedan trabajar, ¿sí? En cuanto a lo que se puede elegir, ¿no? No lo veo por aquí, creo que Monte analiza desde una mirada crítica, pero por ejemplo puede ser el Hetzlun es un ritual muy bonito, puede ser el Chachak, que también es otro ritual que se hace para pedir la lluvia cuando hay una canícula muy fuerte. Igual puede ser la ceremonia del Hanlikol, que es una primicia de agradecimiento después de haber cosechado los alimentos en la milpa, ¿sí? Hay otras leyendas, por ejemplo, la del venado que les compartí en la primera unidad, de la cacería del venado, que también es importante poder analizarla y poder interpretarlo, ¿sí? Y entre otras ceremonias que podrían incluir en su protocolo, ¿no? Sí, entonces, pues esta es la actividad y lo suben el jueves a las 11 de la noche. Es la actividad que por error mío, pues no se las puse visible y ya no se puede entregar en esa fecha, pero pues estamos en tiempo para poder entregarlo. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda respecto al trabajo? Miguel, Diana, Penny, Sofía, ¿sí se entendió el trabajo que tienen que entregar, el ADA 2? El profe se entendió. Sí, ok, Benny. Y creo Sí, que si no me profe. equivoco, muy bien, Sofía. Y si no me equivoco, hoy deben de subir el ADA 3. El ADA 3 consiste en el tema que les subí, la grabación que les subí, y están las instrucciones allá, ¿no? Es un video que tienen que grabar en cuanto a haciendo un análisis de la milpa, un espacio biocultural, ¿no? Con los temas que les subí, con las lecturas que están en la unidad 2, pues ya se puede elaborar ese documento, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Si no hay preguntas respecto al ADA 2 y el ADA 3 que suben hoy, pues vamos a iniciar con el tema el día de hoy. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de la milpa, ¿no? De la diversidad que hay en la milpa maya, ¿sí? De esa diversidad, pensamos que la milpa, cuando hablamos de milpa, pues solamente es el cultivo de maíz, de frijol y de calabaza, cuando vemos que no es así, ¿no? La milpa es un espacio diverso. Y aquí, pues, la importancia no es que ustedes conozcan de botánica y llamen a la planta con su nombre científico, sino más que nada podamos identificar esa diversidad de plantas que se cultivan en la milpa, ¿no? Y por qué se siguen cultivando también cuando muchos dicen que son variedades que no son rendidoras, que son variedades que son afectadas por plagas y enfermedades.
Sin embargo, pues aún está muy arraigada esas variedades nativas que se cultivan en la milpa maya, con todo ese conocimiento de preparación del suelo, de la asociación de cultivos, del tipo de suelo, de las exigencias de agua, de las exigencias de la luz. Entonces, hay una diversidad de esas especies, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya en materia y nos dice de que la diversidad constituye la materia prima para la alimentación y la agricultura. Y desde los inicios de la actividad agropecuaria ha sido sometida a procesos naturales de selección y mejora por los pueblos originarios, ¿sí? Hablamos entonces en este primer párrafo de que muchos de los cultivos que hoy conocemos, por ejemplo, el frijol, la calabaza, pues pasaron por un proceso de domesticación. Desde que la agricultura inició, desde que hace 10.000 años antes de Cristo se reporta el inicio de la agricultura, pues los diferentes grupos indígenas, los pueblos originarios, pues pasaron de recolectores a establecerse a un lugar, ¿no? De nómadas a sedentarios y comenzaron mediante prueba y error, a cultivar algunas semillas en el sitio donde ya estaban establecidos, ¿no? En cuevas, a las orillas de algunos ríos. Y así fueron seleccionando algunas plantas que eran comestibles para ellos, ¿no? Y que fueron amoldando y fueron adaptándolo a sus necesidades. Por eso se habla también de una domesticación de plantas. La domesticación no solamente se da en animales, sino también en plantas. Por ejemplo, el maíz que hoy en día conocemos, pues era como un pasto, no era un grano, no es una mazorca como la conocemos hoy en día. La planta era un pasto que crecía y que daba un tipo de vaina con 3 o 4 granos de maíz. Y mediante la siembra, el cruce que se dan entre ellos, pues se van seleccionando algunas características por el campesino, por el agricultor. Y hoy en día, pues conocemos ya el maíz como era, ¿no? Pero tuvo sus parientes silvestres y de esas plantas silvestres, pues van saliendo las plantas que hoy en día conocemos. Por eso se habla de un proceso de selección y de mejora de esas plantas por los pueblos originarios, ¿no? Y esa selección pues se dio de las especies o se tomaron criterios que sean adaptadas a las condiciones agroclimáticas, ¿no? Al tipo de suelo o al tipo de precipitación también, plantas que estaban a nivel de mar, plantas que estaban a nivel mucho más alto que al nivel del mar. Entonces las condiciones de precipitación, de luz, de humedad y de tipo de suelo, pues también fueron considerados para seleccionar las plantas que hoy en día conocemos y que alimentan al mundo, ¿no? Eh, también se selecciona, y por medio de esta selección, pues se van seleccionando razas específicas y variedades mucho más rendidoras, ¿no? Entonces, hay una diversidad de plantas que se cultivan en un sistema conocido como la milpa, y de esa diversidad de plantas, pues hay razas dentro de esas especies y hay variedades dentro de esas especies que son cultivadas porque son más resistentes a la sequía, son resistentes a plagas y a enfermedades, porque tienen un sabor también exquisito. Acá entra la parte de la cocción, que también es importante, ¿no? De que si una planta no es agradable para el pueblo, pues lo dejaba de cultivar, ¿no? O lo seguía cultivando, pero en superficies mucho más pequeñas, hasta que esa planta pues ya vaya teniendo ese sabor que se requiere mediante las cruzas que se hacen. Por ejemplo, el frijol se sabía que cuando sus parientes silvestres, lo que se comenzó a consumir, pues el frijol tardaba mucho en cocerse, tenía un sabor amargo, pero conforme se van cultivando año con año, van surgiendo cruzas entre ellas, pues hace posible de que se seleccionen razas que puedan ser comestibles, ¿no? Y bueno, variedades organolépticas específicas también que fueron seleccionadas, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, lo que yo les platicaba del maíz.
Vemos acá el maíz pertenece a la familia de las poáceas, también conocida como gramíneas. ¿Sí? Su género es el sea maíz. ¿Sí? Y bueno, el nombre científico de esta especie pues es sea maíz. Sí, la familia botánica es una poácea o también una graminácea. ¿Sí? Entonces acá en esta primera imagen vemos el maíz primitivo, conocido también como el teocintle. Vean que no era una mazorca, como les decía, es un pasto pequeño que estaba dispuesto los granos como un tipo de vaina, expuestos, no tenía una cubierta. Acá tiene estos famosos pelos, de los cuales son los estigmas, eh, que son fecundados y que gracias a esos estigmas pues forman el grano. Y los pueblos originarios pues la usaban, la van cultivando, se van cruzando entre ellos a tal grado de que comienza a haber una selección, ¿no? Comienzan a ver, esta es la primera mazorca que contiene ya hueso, con granos, pero que contiene hileras muy pequeñas, ¿no? Hileras que tienen de a dos. Esta es la primera. Esta es otra especie donde ya vemos que el maíz comienza a tener mucho más hileras, más granos, también se ve ya los elotes. Y bueno, esta parte final que son los maíces primitivos, donde acá ya vemos una mazorca con diferentes granos, hileras de granos que se van formando y comienza a tener ya una cubierta vegetal. Para que esto suceda pasaron miles de años, ¿eh? El maíz tiene una antigüedad hace cerca también de unos 11.000, 12.000 años después de Cristo, ¿no? Entonces, de este maíz primitivo, pues ya se van sacando diferentes razas de maíz con características propias de cada condición de cultivo, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso hoy en día tenemos una gran diversidad de razas de maíz de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes sabores, ¿sí? Y eso hace una riqueza biológica importante en cuanto a México. Algo importante también de que el maíz pues, fue domesticado aquí en la República Mexicana, se le atribuye a Mesoamérica, ¿no? Pero los restos arqueológicos de algunas plantas que fueron domesticadas, pues le da su centro de origen a México y es en la parte de Tehuacán, Puebla, donde se encuentran esas evidencias arqueológicas y se indica que México es el centro de domesticación del maíz. Vemos de que en un principio, en 1950, este autor Wenceslao describe 25 razas de maíz. En los años 70, Hernández agrega 5 razas más. Por lo tanto, en el 86 se menciona que existen 70 razas ya, ¿no? Pero trabajos más recientes de Sánchez y colaboradores en el año 2000 indica que hay 59 razas de maíz que se cultivan en los sistemas de producción de México. En este caso, en Yucatán, pues lo que es la milpa, ¿no? Y vemos que de esas razas de maíz, pues encontramos diferentes formas de los granos. Por ejemplo, vemos el maíz palomero, el que nosotros comemos cuando vamos a los cines, las famosas palomitas, que tienen características muy específicas ese grano, ¿no? Es un grano tipo almidón duro, pequeña cantidad de humedad, un 14% de humedad. Se da en climas fríos y tropicales y que esos granos, cuando son sometidos al calor, pues revientan, ¿no? Hacen y ponen expuesto el almidón, lo que hace que pues ya se formen las palomitas, ¿sí? Vemos el otro tipo de grano que le llaman cristalino duro. Acá vemos que es el almidón duro, tiene humedad, abundante humedad, los granos son mucho más grandes que el anterior y cristalinos, contiene mayor cantidad de fécula de maíz, lo que es la harina, y se da en zonas frías, ¿sí? Este es el tipo de maíz.
Tenemos el grano de maíz harinoso, blando, alto contenido de harina, alto contenido de humedad, granos grandes y redondos, se da en climas fríos y también en climas tropicales, lo que hoy conocemos como el maíz pozolero, ¿no? Que son granos muy grandes, tipo dentados, que necesitan de ciertas horas frío para que puedan producir. Y por lo tanto, pues este maíz no la tenemos aquí en Yucatán porque no hay las condiciones de cultivo, pero sí tenemos el maíz dentado, que tiene un alto contenido de almidón blando, tiene un alto contenido de, bueno, la forma de ese grano pues es en diente, es muy utilizado para ensilar la planta de maíz porque el ganado la come, se utiliza mucho para la alimentación de los animales, del bovino. Cuando en temporada seca no se da el pasto, pues el maíz produce y se puede ensilar, pero también se puede consumir el grano, ¿no? Y el dulce cristalino, que tiene un alto contenido de azúcar soluble, bajo contenido de almidón, blando y humedad de 70%, en lo cual se puede extraer aceite, se puede hacer jarabes y se puede sacar alcohol de este tipo de maíz. Dice que es tolerante al frío, ¿sí? Entonces acá solamente vemos una diversidad en cuanto a los tipos de granos de maíz que puedan haber, el contenido de almidón y la humedad que tiene cada una de ellas, ¿no? Bueno, y las razas que tenemos aquí en Yucatán, tenemos una gran cantidad de razas de maíz local en la península de Yucatán, de acuerdo a la clasificación que vimos del tipo de grano. Vemos este maíz que en la milpa maya aún se sigue cultivando, pero ya con peligro de extinción, porque muy pocos campesinos la están cultivando hoy en día, y la conocemos como el naltel, que traducido al español significa maíz del gallito, y le llaman gallito porque lo relacionan que el maíz es muy productor a los 2 meses de haberse sembrado ya comienza a producir. Entonces lo relaciona con el gallito porque el primero que se levanta, pues es el gallo, ¿no? Con su canto nos levanta. Y el maíz, pues es de ciclo corto, es el que primero da, también entre las otras razas. Acá vemos que puede haber de diferentes tipos de color del grano, amarillo, blanco, rojo, y están sus nombres en maya, el canal, que es el amarillo, el sacnal, que es el blanco, y el chacnal, que es el rojo, ¿sí? Esto en cuanto a este maíz. Ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. Acá solamente estamos presentando las razas. Hay una subraza, lo cual dice que viene de dos cruzas, de dos razas, y sale la subraza. A este se le llama el mejenal, y le llama mejenal porque es una planta pequeña. Después del naltel, que tarda 2 meses en producir su cosecha, este a los 2 meses y medio comienza a producir. También es de ciclo corto, también conocido como maíces precoces, ¿sí? Y el mismo color también amarillo, blanco y también rojo que se dan en las milpas, ¿no? Tenemos el tzitbacal. El tzitbacal es un maíz que se cultiva en grandes superficies en la milpa porque es muy rendidor, produce mucho grano de maíz, y esta es una raza que le llaman de ciclo intermedio. A los 3 meses y medio comienza a producir este maíz, ¿sí? Y también hay una gran cantidad de colores, acá solamente les puse dos, pero por el cultivo constante en la milpa, se han ido cruzando diferentes razas y van generando diferentes subrazas y también diferentes colores en cuanto al grano, ¿sí? Y acá vemos la última raza descrita para Yucatán, que es el Xnucnal, que el Tzitbacal en maya, perdón, el Tzitbacal en maya significa de
de un bacal muy delgado, ¿no? Y que es una planta muy alta. El Xnucnal también es una planta alta, pero está relacionado con que es el último en dar frutos. En este caso, a los 4 meses comienza a producir y por eso lo conocen como maíz maíz de ciclo largo, ¿sí? Y porque a los 4 meses comienza a dar. Y también hay una gran cantidad en cuanto a los colores, el amarillo, el blanco, el rosado, el morado, el rojo, el rosado tipo, un rosado blanco, el Wotnal, que es un maíz completamente negro, oscuro. Vemos una gran diversidad en cuanto a colores de esta raza, porque esta raza siempre lo vamos a encontrar cultivado en las milpas, porque es un maíz que rinde mucho, es un maíz que soporta las sequías y es un maíz que se siembra en suelos pedregosos, que se puede dar en suelos con mucha piedra. Entonces es muy preferido por los campesinos el cultivo de esta especie. Entonces vamos a ver las características de las razas. Hablamos de la raza local, que es la Naltel, y nos dice que su ciclo va de 46 a 62 días a la producción, lo que hace aproximadamente 2 meses. Nos habla de que es una planta pequeña que puede medir de 1 metro hasta 1,20 m. La mazorca, el número de mazorcas puede dar hasta 2 mazorcas por planta, ¿sí? Por cada planta podemos cosechar 2 mazorcas. La mazorca es corta, es tipo cónica, es una mazorca pequeña. La llamamos cónica porque siempre va a terminar en punta, como lo vemos acá, ¿no? Siempre termina en punta, por eso le llaman mazorca cónica. En la base es mucho más ancho y en la punta pues va terminando, se reduce, ¿sí? Por eso le llaman mazorca cónica. La longitud de la mazorca es muy pequeña, no llega a medir ni 10 centímetros, va de 8,5 centímetros el tamaño de la mazorca. Sí, es muy pequeña, por lo tanto no rinde mucho. El diámetro de la mazorca, aquí al momento de cortarla se toma el diámetro, para los genetistas es importante, y nos dice que ese diámetro es de 3 a 5 centímetros, ¿no? Los granos son muy pequeños, redondos, como los vemos aquí. Son granos pequeños, tipo redondos, eh, pueden ser cristalinos. Y este maíz, cuando se somete a temperaturas con un poco de aceite, puede llegar a reventar como lo hacen las palomitas, solamente que no tiene un porcentaje alto en cuanto a la exposición de la fécula. ¿Sí? Si ponemos este maíz a cocer con aceite, pues de ese maíz aproximadamente un 50% va a formar palomita y un 50% no la va a formar, ¿sí? Entonces por eso tiene tanto el uso como palomitas, ¿sí? El número de hileras es de 11,4. Nos referimos al número de hileras que tiene por mazorca. Si vamos contando una por una, vamos a ver que tiene 11,4. Y el número de granos por hilera tiene 22. Se toma una hilera completa y se cuentan los granos, cuántos granos tiene por hilera. Y el promedio que se saca, pues nos dice que son 22 granos que tiene. Se adapta bien a alturas que van de 4 hasta 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto nos dice de que se pueden cultivar en climas tropicales, ¿no? Tolera plagas de campo y de almacén. Esto es algo muy importante porque este maíz, por ejemplo, cuando se almacena el maíz, cuando ya se cosechó, como lo vemos acá, y se guarda para irlo consumiendo poco a poco, hay una plaga que le entra, es un gorgojo y se come, si no se tiene el cuidado, se come toda la harina del maíz y cuando vamos a usarla, pues vemos que solamente es la parte de la cascarita que queda, ese maíz ya no sirve. Entonces esta mazorca, su importancia que tiene es que no le entre ese gorgojo. Se puede almacenar hasta 1 año para consumir y ese gorgojo no le entra, tiene un gen de resistencia. ¿Sí?
mientras que a las otras razas sí tienen ese problema de que les entra el gorgojo. Entonces acá en su parte genética, pues es importante conservarla porque de este maíz pues se puede hacer mejoramiento genético en busca de resistencia ante plagas de campo y de almacenamiento, ¿no? Acá vemos un poco de proteína, tiene 12.1% el color naranja y 10.4% para el color blanco. De almidón tiene un 35.5, mayor posibilidad para obtener contenido alto de fibra y de germen, un 14%. Como dijimos, se puede hacer palomitas con ello, pero no es tan preferible. Atole, se puede hacer mixtamal, la masa, algo que nos heredaron también las culturas mesoamericanas, es el conocimiento, es que en la cocción del maíz, ¿no? La nixtamalización consiste en poner los granos de maíz en agua y para que se cuezan bien y romper esa parte resistente que tiene el grano, pues se le agrega cal y se cuece por lo menos creo que hora y media. Y entonces el maíz ya se cuece bien, queda suave, queda blando y ya se puede moler como lo vemos acá. Entonces esta nixtamalización pues también viene de las culturas ancestrales, ¿no? Es algo que también nos heredaron las culturas mayas y otras culturas en el manejo de este maíz, ¿no? Bueno, también se le da propiedades como medicinales, se utiliza como artesanía y también como la parte cultural en cuanto al cultivo del maíz. Ya vimos de que no solamente es botar el monte y cultivarlo, sino que tiene un proceso de preparación del suelo, se van pidiendo permisos a los diferentes dioses que van a hacer posible la, la producción del maíz y finalmente se va a agradecer también por la cosecha de esos maíces, que es el huajicol o el jalnicol, ¿sí? Entonces, por eso hay una parte cultural. Y también lo que ya les comentaba, se reporta la resistencia al ataque del gusano cogollero. El gusano cogollero, cuando la plantita de maíz comienza a crecer, eh, esa plantita de maíz, cuando tiene, no sé, aproximadamente 15 días a un mes de haber germinado, pues tiene el cogollo aquí en la parte de en medio, ¿no? Entonces viene una mariposa y pone su huevecillo en esta parte. La larva, el gusano, va a emerger y se va a comer toda la parte del cogollo, por eso se llama gusano cogollero, ¿sí? Y al comerse ese cogollo, pues la planta muere porque las células que se van dividiendo y van a dar crecimiento a la planta, pues ya son comidas y ya no, la planta ya no sigue creciendo, ¿no? Entonces ocasiona grandes pérdidas a los productores el gusano cogollero. Y esta planta pues también presenta resistencia ante el gusano cogollero, pero también hacia el gorgojo, que es una plaga del maíz cuando ya está almacenado, ¿sí? Luego vemos esta raza también de importancia, la subraza, que es el mejenal. Las características de esta planta nos dice que la flor masculina. Les comento un poco de la fisiología del maíz. El maíz, cuando ya comienza la etapa de reproducción, tiene un crecimiento vegetativo y de ese crecimiento vegetativo, pues va sacando las mazorcas que tiene y el maíz, pues tiene diferentes hojas que van creciendo y en la parte, perdón, pero dibujo muy mal y menos con el cursor. En la parte del ápice, pues tiene una parte que se le conoce como la espiga del maíz, ¿no? Esa espiga que tiene el maíz es la parte masculina, es donde están los gametos masculinos, donde está el polen de la planta. Y aquí en esta parte, donde después de haber emergido la parte masculina de la planta, en este caso la espiga, pues emerge la mazorca y tiene muchos pelos esa mazorca que vemos. Y el polen va a caer justamente aquí en los pelos de la mazorca
y va a fecundar cada uno de los granos, ¿sí? Cada cabello del maíz, como lo vemos acá, forma un grano, ¿sí? Cada uno de ellos es un grano. Entonces, por eso nos habla de que la floración masculina, estamos hablando de la espiga, comienza a los 62 días y a los 5 días de haber emergido la flor masculina, la espiga, emerge la flor femenina y ocurre la fecundación, ¿sí? Entonces, la mazorca nos dice, es una mazorca pequeña de unos 10 centímetros, 10, 11 centímetros. Aquí hablamos de un tamaño un poquito más grande a comparación con el naltel que vimos anteriormente, que es de 8.5, este ya es de 11. El número de hileras es de 14 a 16. El promedio de granos también se incrementa de 28 a 33. Y el endospermo o el contenido del grano tiene 11.5 de proteína. Y acá tiene 39.8% de almidón, ¿sí? Generalmente se utiliza para hacer masa, para hacer pozole, para hacer tamales, porque es muy fácil la nixtamalización del maíz, ¿sí? La otra raza que vemos, que es una raza en la cual eh, el bacal es un maíz que ha crecido, que es mucho más rendidor que las otras dos razas y variedades que hemos visto. Esta es la mazorca. Es una mazorca relativamente grande. Nos dice que su ciclo de producción, la flor masculina comienza a los 83 días, tarda 3 meses y medio en producir, ¿sí? La altura de la planta, vean que es muy alta, es de 3.1 metros. La mazorca va de 14 a 16 centímetros de longitud y los granos ya son mucho más grandes, de 3 a 5 centímetros de longitud, y es de tipo dentado, como lo vemos acá, van clavados directamente en lo que es el bacal. El bacal viene siendo esta parte que soporta a los granos, ¿sí? Entonces, por eso se llama tipo dentado. Se forma como un tipo diente y termina en punta clavándose en lo que es eh, el bacal de la planta, ¿no? El bacal se dice que es flexible, es muy delgadita, tiene entre 8.12 de hilera por mazorca. El número de granos va de 11 a 50 granos. El endospermo es de 60 a 69.92 en cuanto al almidón y 9.09% de proteína es lo que contiene, ¿no? Tiene un poco de lípidos, de grasa, en un 8%, ¿sí? Nos dice que soporta las sequías, es un maíz que se establece bien o que se da bien en suelos pedregosos, tiene resistencia a la sequía. Por ejemplo, no sé si vieron que en este mes de septiembre, generalmente siempre se presenta una canícula. La canícula son días en los cuales no llueve en verano. Y esa canícula muchas veces ahora en septiembre tardó aproximadamente entre 2 semanas que no llovía. Llovió el viernes, el sábado y ayer domingo llovió después de 2 semanas que no llovía. Entonces, si la milpa se siembra en el mes de junio, julio o agosto, pues el maíz ya está en etapa de crecimiento vegetativo, comienza a florear. Y si se presenta una canícula muy prolongada de 2 o 3 semanas sin lluvia, pues esa planta puede morir. Entonces nos dice que esta planta se adapta bien a esas sequías, puede soportar hasta 2 semanas, 3 semanas sin recibir agua. Y cuando llueva, pues esa planta comienza a espigar, comienza a producir la flor masculina para que comience a dar la mazorca, ¿sí? Entonces, lo que sí nos dice, como es una planta muy alta, se puede quebrar rápidamente, a eso se le llama el acame, que la planta puede, con un vientecito que venga, pues puede doblarse la mazorca hasta lograr quebrar la planta, o incluso con el peso de la mazorca, porque es una mazorca grande y algunas veces da hasta 2 mazorcas por planta, se puede quebrar completamente la planta, ¿no?
a eso se le llama el acame, ¿sí? Y luego pasamos con la última raza, que es la Shnucknal, la de ciclo largo que habíamos comentado. Acá vemos que la flor comienza a los 86 días después de haberse sembrado, aproximadamente a los 2 meses y medio, y su ciclo de maduración es de 4 hasta 4 meses y medio. La maduración, ¿sí? La altura de la planta es de 3.08 metros. La longitud de la mazorca 14.5 centímetros. Es una mazorca también ya grande, ya rendidora. El número de hileras es de 12.5. El número de granos, hasta 40 granos puede tener por hilera. Esto que vemos acá, si lo contamos, pues vamos a ver que tiene una cantidad de 40 hileras en promedio, de 40 granos. Dice que tiene un endospermo en un 9.5 a 10.09% de proteína y el 78% de almidón, lo cual lo hace muy fácil para hacer masa de calidad para la nixtamalización. Y es la que comúnmente consumimos en casa, ¿no? Para hacer tortillas, para hacer atoles, para hacer tamales, para hacer todo esos procesos culinarios con este maíz, porque tiene un alto contenido de almidón, buena calidad de la tortilla y por ser productiva es la más utilizada en mejoramiento genético también del maíz y es la que más se cultiva en las milpas, ¿sí? Entonces acá vimos que hay muchos colores en cuanto a esta variedad, porque pues ya dijimos que en todas las milpas la vamos a encontrar presentes y hay una gran cantidad de colores, de formas y de tamaños que corresponden a este tipo de maíz, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, jóvenes, alguna duda que tengan. ¿Siguen ahí? Sí, sigo aquí, profe. Ok, Benny. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Nada, está clara la presentación. Bueno, vamos a continuar entonces si no hay preguntas o comentarios. En esta transparencia que continúa, lo que destaco aquí, pues es de que al perderse superficie de milpa, sabemos de que las condiciones de lluvia, el cambio climático está afectando al sistema milpa, ¿sí? Ya las lluvias ya no son tan consistentes como hace 10, 20 años atrás. Las temperaturas han subido mucho, los suelos se han contaminado también y hay mucha incidencia de plagas y enfermedades. Eso hace que menos productores se dediquen a cultivar la milpa. Incluso hace 15 años, aquí en la zona centro de Mérida, pues habían campesinos que todavía cultivaban la milpa, pero hoy en día pues ya no se encuentra, ¿no? El crecimiento de la ciudad, el uso del suelo para otras actividades y no para la agricultura, y pues también que ya no se obtienen los rendimientos que se esperan, pues ha ido perdiendo la superficie de milpa y con ello, pues también se pone en riesgo esas variedades de maíz que hemos hablado, que son importantes de conservar, ¿no? Por sus características que tienen, pues se ha mencionado esa importancia, ¿no? Acá es una investigación que hace el CICI, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, con respecto a la pérdida del maíz, de las razas de maíz, de las 3 razas que vimos. Por ejemplo, en Campeche, el 40% de las milpas que se cultivan corresponden a la raza de ciclo largo, al Xnucnal, o también conocida como Tuspeño, ¿sí? Y un 1% corresponde al Tzitbacal, al de ciclo intermedio, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Que deducimos que la raza Naltel
ya no se cultiva en Campeche y que es un sitio donde está habiendo erosión genética y pérdida de esa variedad. En Quintana Roo se reporta un 40% de tuspeño que se siembra y un 3% de la variedad de Naltel, ¿sí? Aquí la raza que se está desplazando, que ya no se cultiva en las milpas, pues es la de Tzitbacal. Y bueno, pues por consiguiente hay una erosión genética y puede haber pérdida de la diversidad de este maíz, de esta raza de maíz. Solamente en Yucatán se reportó de que se cultivan las tres razas de maíz, tanto la de ciclo largo, la de ciclo intermedio y la de ciclo corto. El naltel, el tzitbacal y el chinooknal o el tuspeño, ¿sí? Pero en bajas superficies, ya la milpa ya no se establece. ¿Dónde vemos milpa hoy en día? Lo vemos en Peto, vemos en algunas zonas de acá por Tecash, por Valladolid, por Tizimín, pero en la zona centro o en otros municipios del estado donde era común, pues ya no se cultiva, ¿no? La actividad de la milpa se ha desplazado. Entonces dice que en la península de Yucatán tiene presencia 4.7% de la diversidad de razas reportadas en México. Bajo número de razas puede ser atribuido a lo difícil y particular características de la región que imponen condiciones ambientales muy restrictivas para el cultivo del maíz, ¿no? Entonces, pues esas condiciones de la pérdida de identidad, de seguir practicando la cosmovisión y la cultura relacionada a la milpa y las condiciones ambientales, pues está poniendo en riesgo el cultivo de maíz, ¿sí? Y pues ese riesgo pues representa una pérdida del patrimonio biocultural de lo que es la milpa si se llegara a perder estas razas de maíz, ¿no? Hay algunas estrategias de gobierno para promover el cultivo, algunos centros de investigación como la UADY, como el CICI, como la UNAM, pues están planteando diferentes proyectos para conservar, para cultivar y para extender el cultivo de estas razas de maíz por su importancia que representa para la cultura maya, ¿no? Es algo que nos identifica como cultura estas razas y que gracias a que el maíz se cultiva en las milpas, pues se sigue teniendo esa parte de cultural, esa parte cosmogónica y esa parte también en cuanto a los usos culinarios, ¿no? Que eso también es muy importante. Eh, por ejemplo, para hacer un elote sancochado, pues no es lo mismo comer un elote que proviene de un maíz híbrido, de un maíz mejorado, a consumir un maíz tal vez Nucnal o Tzilbacal, en cuanto al sancochado se refiere, ¿no? Tienen diferentes sabores, diferentes texturas. Yo como, por ejemplo, el maíz que se vende, el elote sancochado que encontramos en el mercado, que viene de cultivos de maíz aquí en Muna, que son de maíces híbridos y no le encuentro ningún sabor, no es insípido, no tiene sabor ese maíz, pero si como un maíz naltel o un chisbacal, se siente esa consistencia, esa dulzura, ese sabor, e incluso terminas hasta chupando el bacal y mascas todo el jugo que queda, porque tiene sabor, ¿no? En cuanto a las variedades de maíz mejoradas, pues ya no tienen ese sabor, ¿no? Entonces esa parte culinaria en cuanto a los sabores pues también se estaría perdiendo con la pérdida de estas razas de maíz que se tienen, ¿sí? Entonces, otro cultivo también importante en cuanto a la milpa, si hablamos de importancia del cultivo, pues la mayor importancia es asumida al cultivo de maíz, pero también en la milpa encontramos el cultivo de calabaza, ¿no? Conocida en maya como el un, y vemos de que, por ejemplo, en la calabaza pues pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Esto no me interesa que conozca mucho porque
no son biólogos, ni botánicos, ni agroecólogos, pero nos habla un poquito de su hábito, ¿no? De que es una planta monoica. Eso quiere decir que en la misma planta se tiene tanto la flor masculina como la flor femenina. Vemos que la calabaza crece y da flores, y esas flores pues no tienen fruto, pero después vemos que comienza a salir unas flores que ya tienen el óvulo, en la cual hay una pequeña formación de una calabacita en miniatura, y esa es la flor femenina que tiene que ser fecundada por la flor masculina, y en la misma planta se dan estos, igual que el maíz, pues es una planta monoica, no tiene ambos sexos, tanto la parte masculina como la femenina. Tiene un raíz pivotante, también quiere decir que la raíz se va hasta lo más fondo de la tierra por donde pueda acceder, y también tiene raíces adventicias que van creciendo a la superficie del suelo, ¿no? Y que al crecer en la superficie del suelo, pues eso hace que el suelo pues sea mucho más fácil, tenga una mejor textura, y que eso al maíz pues le conviene para que crezca, ¿no? Es un fruto pepónide, que todos los frutos que son tipo bola y que por dentro tienen la semilla se les conoce como pepónidos. Y bueno, nos dice que en Yucatán pues hay 3 razas de la calabaza y 15 especies del género de la cucurbitácea. Las razas que encontramos es la cucurbita angiosperma, la cucurbita moschata y la cucurbita pepo, que esas son las razas que encontramos aquí en Yucatán. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Antes, de manera general, pues decimos que la calabaza, pues lo que se consume son los frutos inmaduros, ¿sí? Son los frutos tiernos. Cuando la calabaza ya está madura, la cáscara queda dura como la vemos en esta imagen, y entonces ya no se puede comer como fruta, como verdura, sino que se come, se hacen dulces, se cosecha nada más la semilla, pero ya como verdura ya no se come. Entonces son frutos inmaduros que se comen. La flor, vean que la flor tiene un alto contenido en proteína, 26.95. Esas famosas quesadillas que se hacen de flor de calabaza, que tienen un rico exquisito, pues son esas flores masculinas que fueron cosechadas y que se hacen en quesadillas muy ricas, ¿no? Eh, y bueno, los tallos nos dicen que son tallos tiernos, tiene proteína de 4.2. La calabaza se puede comer tanto la flor, los frutos y también la parte vegetativa de la planta, solamente que aquí no tenemos la costumbre de comer los tallos, la raíz o las hojas, pero en otros estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, se come toda la planta. Y bueno, también se habla de la semilla, porque la semilla pues tiene un alto contenido de aceites, 39% de aceite, ¿sí? Se puede extraer aceite vegetal y venderlo como aceite orgánico, ¿no? Que esto no se ha aprovechado este potencial de la semilla, y seguimos consumiendo la calabaza solamente con el fin de verdura o como dulce, ¿no? Y no se ha extraído el aceite para comercializar. Y vean esto, lo interesante que tiene también el 44% de proteína, ¿sí? Incluso nos dice que tiene mayor proteína que la leche. El 44% es proteína, ¿sí? Entonces puede ser un sustituto de la leche, y tiene un contenido mucho más alto de proteína. Y para esos programas de seguridad alimentaria, pues pueden ser muy utilizado la semilla de calabaza por su alto contenido. Frutos maduros, dulces y alimento para animales para su alto contenido en potasio. Entonces, tiene diferentes usos, ¿no? Desde dulces, alimentos, en la industria farmacéutica también se utiliza. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí en la casa, mi difunta mamá, pues decía que nos desparasitaba con la semilla de calabaza, ¿no? Que era tostada, luego se molía, y ese polvo pues nos los daba a comer para desparasitarnos, ¿sí?
y tiene muchas propiedades. Acá vemos la cucurbita, la calabaza conocida como la yashkun, o también conocida como calabacita, la calabacita shimejenkun, y su nombre es la calabaza, la cucurbita pepo, ¿no? El fruto nos dice que tiene de diversos tamaños y flores. Esta es el fruto de lo que consumimos de forma tierna. Las flores masculinas de la calabaza que les comentaba, y estas son las flores femeninas de esta calabaza. Las semillas son pequeñas, son grisáceas, son elípticas. Eh, y bueno, los usos, se puede comer las semillas como tostada, molida para diversos guisos. Por ejemplo, los papazules que vienen a base de la semilla de calabaza, pues viene de esta variedad. El brazo de reina que viene rellena con semilla tostada de calabaza, pues también viene de ello, ¿no? Y las frutas, pues se comen de manera inmadura. Vemos diferentes variedades de ellas. Esta se cultiva mucho en la milpa, que es la xnuhkun. Esta es cuando el fruto ya maduró. Cuando está tierno, pues se puede comer, pero cuando ya maduró, está muy dura y se utiliza para sacar la semilla, venderla y la pulpa se le da para el ganado o se hace dulce con ella, ¿sí? Vemos este otro tipo de calabazas, que es una calabaza de ciclo largo. Eh, Nos dice que el ciclo va de 4 a 6 meses. El fruto mide hasta 40 centímetros de diámetro, y el pericarpio pues es grueso, es muy duro, esta cáscara que lo protege, y tiene un contenido muy alto de semillas dentro. Por eso es que se deja en la milpa esta variedad. No se consume como de forma inmadura, aunque sí se puede consumir, pero generalmente se extrae la semilla, porque la semilla es el que tiene mayor precio en el mercado, ¿sí? Y aquí vemos diferentes formas y tamaños, ¿no? Desde esta calabaza que es la común, la que vemos, esta calabaza que crece como una calabacita italiana, esta calabaza que es pinta, que se llama calabaza chaikun, y esta calabaza que es tipo como de un, no sé si conocen el chug o el lek, donde se lleva el recipiente para tomar agua. Y entonces esta gran diversidad de calabazas también da identidad al manejo de la milpa. Y al cultivarse en la milpa, pues también sigue manteniendo esa diversidad de formas y colores, ¿no? Acá hay otras variedades en cuanto a la forma de la calabaza, el Ximejen Iskun, el Xcalincún, el Mejencún. Acá lo único a destacar, pues es eso, las formas, los tipos, los ciclos de maduración que se tienen, ¿no? Y los diferentes usos que se dan con ellas. Y aquí vemos los de ciclo largo, esos nombres en maya de cómo están: el Xnuhkun, el Sajkun, el Chaikun, el Chujkun, y otras formas y tipos, ¿no? Es la que más se cultiva en la milpa. También lo podemos encontrar en los solares cultivados, pero ya como verdura, no para extraer la semilla. Y pues esa es una de la diversidad de calabazas que se cultivan en la milpa. Hay otra, la cucurbita angiosperma, esta calabaza muy típica de aquí de Yucatán, a la cual conocemos como calabaza xcaíta. Esta no se consume, no es tan común consumirla como verdura. Se consume más cuando está tierno. Hay un agua que se hace de calabaza con maíz tierno. Se sancocha el maíz recién cosechado de la milpa tierno, se corta la calabaza en trozos y se echa dentro del agua que está cociendo al maíz, ¿sí? Y es un manjar esa agua, ¿no? El agua de calabaza xcaíta. Y lo más importante también de que esta calabaza se presume que fue domesticado aquí en Mérida, en Yucatán, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, vestigios arqueológicos, acá por Muna, por Ticul,
donde indica de que pues esa calabaza tiene su domesticación aquí en el estado de Yucatán, ¿no? Y esta calabaza les decía que no se consume como, no es común consumirlo como verdura, pero se cultiva porque la semilla es el que tiene un alto costo. Ahorita vamos a ver la semilla y vamos a ver de que esa semilla, pues es la que comemos como botanas tostadas con sal y también es extraída la semilla para sacar aceites, para sacar proteínas, para sacar diferentes derivados de la milpa. Entonces aquí vemos la planta. Esta es la flor. El fruto que comienza a formarse es una planta grande. Vean que la semilla, vean la cantidad de semilla que tiene por fruto. Por eso es que se siembra. Y esta es la semilla de la calabaza, es mucho más grande. Tiene las orillas, lo que es la parte terminal de la semilla pues tiene una cubierta gruesa, que eso hace mucho más fácil que se pele. Al momento de tostarla, ponerle sal, se puede abrir y se puede pelar y comer, ¿no? ¿Sí? Eh, Dice que el fruto es oblongo, es alargado, encurvado, en pedúnculo, pericarpio delgado o cáscara rígida. Esas son las características del fruto que no interesa tanto para ustedes, ¿no? Solamente identificar de que hay 3 tipos de calabaza. La anterior que ya vimos, esta, y ahorita vamos a ver la otra, ¿no? Las semillas son elípticas, alargadas, anchas y planas. Su centro es color blanco con márgenes pronunciados de color gris que van de 7 a 30 milímetros. El peso es de 6.7 gramos de 100 semillas. Su uso se consume exclusivamente la semilla tostada o para extraer el aceite y la proteína de esta planta, ¿no? Lo relaciono un poco con los usos culinarios, porque el hada 4 es describir los cultivos que se siembran en la milpa, algunas características botánicas, y luego asociarla con alguna receta ancestral de la comida, ¿no? Entonces acá dijimos que están los papazules, se puede hacer también como fruta, ¿sí? Se puede comer como fruta, se puede comer, extraer el aceite de esas semillas. El agua de la shkaita también, que es una receta ancestral y que hoy en día se está perdiendo. Hoy en día ya muy pocos conocemos esa agua de calabaza que está muy, pero muy rica y que ya no la consumimos porque ya no se cultiva como era antes, ya no la encontramos en el mercado y muy pocos conocen la receta, ¿no? Entonces, pues rescatar esta información, pues también nos va a dar herramientas para poder promover el cultivo de esas especies, ¿no? Y la última calabaza que se cultiva en la milpa es esta calabaza tan bonita, tan deliciosa, conocida como la olita. Es una calabaza del género de Cucurbita pepo. De esta calabaza, jóvenes, es de donde sale la calabaza italiana que hoy en día conocemos. Gracias a esta calabaza, por medio de mejoramiento genético, se saca esa calabaza que es alargada, esa calabaza muy dulce y que es la más demandada en el mercado de frutas y hortalizas hoy en día, ¿no? La calabacita italiana. Pero esta pues no le pide nada a ella, se adapta bien a la milpa, la tenemos, se cultivan en algunas milpas de Yucatán y pues es muy rica y muy sabrosa esta calabaza. Entonces los frutos son redondos, son lisos, semillas son oblongas, muy achatadas, bordes muy profundos, con color de homogéneo. Se cultiva principalmente en las milpas. Este es exclusivo para comerlo como verdura. Las semillas no tienen gran uso, pero se cultivan para comerlo como verdura. Puede sustituir a la calabaza italiana porque es muy similar el sabor, la consistencia, ¿sí? Solamente que son redondas, no son alargadas
como la italiana, ¿no? Es muy, muy rica. Y lo más, y también algo que destaca de que es la que produce mucho más rápido. Al mes y medio de haberse cultivado, a los 2 meses ya comienza a producir, ¿sí? Entonces es de ciclo corto. Con 2 meses de cultivo yo ya estoy cosechando calabacitas para consumir, ¿sí? Entonces esta es la presentación. Vimos maíz, vimos calabazas, vimos, bueno, la siguiente clase ya son las 11:15. La siguiente clase vamos a ver melón, vamos a ver otras variedades que se encuentran en la milpa, el pepino blanco, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de ver la próxima clase. Y si no, les comparto la grabación completa también de esta presentación para que ustedes la tengan completa. Nos falta ver frijoles, nos falta ver diferentes raíces que se cultivan también ahí, ¿sí? Entonces, les encargo el trabajo el día de hoy. Está el link para que ustedes suban su podcast. El podcast es grabado, no solamente es la voz y el ensayo que suben. Y les queda el ADA 3 para subir el próximo jueves. Bueno, este jueves se sube. No sé, alguna duda, algo que no se haya quedado claro. No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a finalizar hasta aquí y nos vemos la próxima semana, ¿sale? Para terminar los temas que tenemos pendientes. Déjeme nada más ver quiénes estuvieron, pasar lista rápidamente. Beni Santos, Santiago Chin, Diana Cristina Aque. Presente, maestro. Muy bien. Miguel Ángel Pech Pacheco. Muy bien. Alan Roberto Can Lara. Alan, sí lo veo conectado. Ok. Ricardo Javier Cortés. Presente, prof. Muy bien. Entonces yo creo que ya todos tienen equipo. Me parece que solamente son 2 equipos que se quedaron. Son equipos, el primer equipo son de 4 y creo que el otro es no sé si sean de 4. Entonces ya quedó el grupo conformado. Creo que solamente somos 10 que están llevando el curso y son 2 equipos que tenemos. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Que esté muy bien. Buen inicio de semana. Y estamos en comunicación por si tienen alguna duda del protocolo del ADA 2 que vamos a entregar. Bueno, pues nos vemos, jóvenes, hasta la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego, Miguel, hasta luego, Alan, nos vemos.